Bé, bona tarda a tothom, benvinguts aquí, Filosofía de Breda. Bien, se me propuso hablar de un tema y a mí se me ocurrió hacer, pues mira, el tema de la luz y el amor. Es un tema muy recurrente en el camino. De hecho, todo el sendero del discipulado, en sus diferentes etapas, es cuestión de trabajar la luz y trabajar el amor. Hay que decir una cosa. Nosotros amor no tenemos, ¿eh? Lo digo porque luego van a ser en las diapositivas. Básicamente, cuando hacemos una acción inteligente, siguiendo el propósito divino o el propósito de nuestra alma, surge una cualidad. Y esa cualidad que nace es precisamente la conciencia crística, energía búdica o simplemente para los humanos, amor. Pero el amor del que se habla en el sendero no tiene nada que ver con el plexo solar. Por lo tanto, esto tiene que quedarnos ya claro. El primer desafío que tenemos, primer reto, es trabajar precisamente la luz, el amor y el sendero. ¿Cómo vamos a descubrir la luz y el amor en el sendero? ¿O cómo vamos a descubrir el sendero? En la medida que la luz forme parte de nuestro equipaje, de nuestro entramado. ¿Y qué es la luz? Es la inteligencia, la capacidad de percepción, la capacidad de estar atentos. Luego veremos qué significa eso del todo, de la parte y de estar atentos. Si no estamos atentos, realmente esa luz no va a brotar. Cuando se dice, es un ser que tiene mucha luz, generalmente lo aplicamos a personas con las cuales tenemos una especial sintonía. O bien, porque hablan de algo que nos interesa a nosotros, con lo cual comulgamos, o porque hay un atractivo magnético que desconocemos y confundimos totalmente con la espiritualidad. Pero no importa, estamos aprendiendo. Así que la luz nos va a decir una cosa. Lo que hoy me parece cierto, si sigo investigando, mañana será falso. Y la semana que viene aún más falso, hasta que llegue un momento que me acuerde de todo lo que he leído, lo tire por la ventana y me dé cuenta que la luz es precisamente prescindir de fuentes de información que no son las mías. Pero eso ya lo veremos al final, lo veremos un poquito. Entonces, ¿qué le pasa al amor? No podemos descubrir el amor si no nos ponemos a trabajar el aspecto luz. Primeramente, los humanos, antes de plantearnos entrar en un sendero del discipulado, que eso nadie lo dice, solamente los que estamos en el mundo de la teosofía, de la escuela arcana, rosacruces, etcétera, masones, etcétera, etcétera, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha planteado de esa manera. Es un peregrinar del alma, encarnación tras encarnación, y lo que conseguimos es desarrollar unas cualidades que con el tiempo despiertan unos valores. De los valores que despiertan, evidentemente la buena voluntad es uno de ellos. Pero esa buena voluntad sale justo cuando empezamos a trabajar de manera consciente. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el sendero llevamos miles de vidas seguramente, trabajando aspectos de mejoramiento de la conciencia. Lo que sucede es que como no sabemos lo que nos pasó en la anterior encarnación, ni en la otra, nos creemos que en esta es la primera vez. No es la primera vez, porque si lo fuera, me imagino que dentro de 5 minutos la mayoría marcharéis fuera. Si os quedáis, es que llevamos ya tiempo en el tema. Nos resuena, algo nos dice. Y como algo nos dice, hay que entender que este amor va a ser la cualidad que nosotros tenemos que desarrollar. La luz es muy importante, pero la luz es la materia. El amor es la conciencia y el camino de expresión es el sendero. Vamos a ver, luz, amor, sendero, materia, conciencia, propósito. Nosotros nos han hablado de la voluntad de Dios, seguramente en alguna religión organizada o en los libros de teosofía nos habla de esa voluntad, de ese primer rayo. En realidad no tenemos demasiada idea de lo que significa, más que nada porque nosotros no trabajamos todavía como mónadas, no respondemos al principio átmico, la voluntad al bien, no sabemos lo que es. Nos parece que la buena voluntad se asemeja bastante, pero hay que indicar que la buena voluntad no es ni más ni menos que los buenos deseos en la primera etapa, las buenas intenciones y el más o menos saber hacer del ser humano. Con el tiempo, la buena voluntad no se va a hablar de ella, se va a irradiar, se va uno a ensanchar la conciencia y además tiene una particularidad tremenda. Lo que consigue la buena voluntad es sintonizar con eso que llamamos el corazón de los demás y hacer que se desarrolle la conciencia grupal. Por lo tanto, el objetivo de la luz y el amor en el sendero es despertar la conciencia grupal, el grupo. No somos una humanidad, el cuarto reino es una entidad viviente, es una forma mental propiciada por la raza humana y por la jerarquía planetaria y por Shambhala. ¿Con qué idea? De que con el tiempo nos convirtamos en el centro laríngeo, el verbo creador del Logos, de Dios. Por lo tanto, todavía estamos un poco lejos, pero no obstante,
aun estando lejos de esa realidad, sí que es verdad que nos viene muy bien entender que en esta encarnación podemos tomar decisiones muy importantes. Y una de ellas es ni más ni menos responder al propósito. Claro, el propósito tiene un pequeño problema. ¿Y cuál es el propósito que yo tengo para esta encarnación? Reconozcamos humildemente que no lo sabemos. No obstante, se nos ha dicho que cada día nos tenemos que mejorar, pero no de forma machacona, psicoanalística, no. Más que bien ver de vez en cuando, hacer un chequeo, como se suele decir, y sí que hacer un reset, se hace un reset. ¿En qué sentido? Ver todo aquello que es netamente personal y quedarnos con aquello que no nos parece personal. Seguramente dentro de un tiempo deberemos prescindir con lo que nos parecía no personal y continuar la investigación profundizando un poco más. Pero hay una cosa que debemos tener muy en cuenta. A medida que van pasando las etapas y los análisis se van realizando, el alma que queda o el ser humano que queda, la conciencia, es diferente, ha mejorado un poco, es decir, se ha ensanchado. No ha mejorado en el tema, en el sentido católico, de buena persona, que no tiene opinión, etcétera, sino que tiene mayor capacidad de interacción con la conciencia. Eso es lo que nos interesa. Y eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero materia, conciencia, propósito, personalidad, alma y voluntad al bien del propósito. Pero el propósito responde al sendero iniciático. Por lo tanto, tenemos mucha piedra que picar. Vamos allá. Deseo personal, buena voluntad al bien. No son las cosas iguales, evidentemente, pero la pregunta de siempre, como todavía no tenemos una percepción clara de lo que es el deseo, yo recuerdo con 14 años leyendo algún libro que hablaban de matar el deseo, la verdad que no sabía exactamente qué era. Y tampoco sabía qué era desapegarse, porque si no reconozco qué deseo tengo, a qué estoy enganchado, pues va a ser difícil que me pueda desprender de eso. Luego en el tiempo entendí que no era una cuestión estrictamente de deseos de plexo solar, sino que era una cuestión básicamente mental concreta, kama-manásica. Y por ese camino sí que nos ponemos por de acuerdo y ver hasta qué punto la luz en nosotros representa una capacidad discernidora o discriminadora, tanto da. ¿Qué significa el conjunto? Porque aquí hay un tema que deberíamos ventilar continuamente. ¿Somos conscientes de que formamos parte de un grupo? El conjunto humanidad, el conjunto país, el conjunto familia biológica. Puede que el tema de conjunto familia biológica lo tengamos más asimilado. Pero conciencia grupal, un grupo de almas que trabajan con un propósito de bienestar común, es decir, de sacar el máximo bien para el máximo número de personas, eso todavía no lo tiene todo un porcentaje de la humanidad elevado. ¿Qué pasa? Que nos perdemos por el camino y confundimos la parte con el todo. ¿Y por qué lo confundimos? Porque en este camino el primer punto de vista parte de nuestra propia percepción personal, de nuestro propio karma. Todos somos hijos de nuestro país, ¿verdad? Hemos encarnado aquí, por lo tanto tenemos un karma con un país que vive prácticamente de creencias. A ver, no lo podemos decir que no. Tenemos un alma sagitariana y tenemos una personalidad capricorniana bastante dura, bastante duros de mayoría, una mente concreta muy, muy dura. Solo sabes que es astróloga. Muy bien. ¿Qué sucede? Que eso además, Capricornio, hace que esa percepción del todo se acabe diluyendo con lo que a mí me gusta. Y a lo largo de la historia hemos tenido políticos o pensadores que lo que a ellos les gustaba es lo que el país necesitaba. Y esto lo estamos viendo estos días con campañas electorales. Craso error, pero todavía no tenemos otra cosa. Por lo tanto, ¿qué hemos de desarrollar? La percepción global. ¿Y cómo es esta percepción global? Se dice que es sintética, pero para desarrollarla debemos haber ensanchado un poquito el corazón o ese grado de empatía, de amor, de identificación con los demás. ¿Por qué? Porque en la medida que aboquemos la capacidad discernidora y la voluntad al bien nuestra personal al todo, al grupo amorfo, que no tiene ni color, ni ideología, sino que son almas que están evolucionando, antes se despertará en nosotros la intuición, esa percepción global, que al principio nos va a extrañar bastante y seguramente, si no ponemos un poco de remedio, centrándonos un poco, nos vamos a perder tal vez en un astralismo, en un mundo como muy, muy aspiracional, de lo que nos gustaría hacer. Lo importante no es lo que nos gustaría hacer, es lo que aquí y ahora yo puedo realizar. Y esto nos vendrá en la medida en que estemos muy atentos y entendamos que la luz es precisamente el elemento de la materia que tiene la particularidad de decirnos una cosa muy importante. Se llama luz,
pero es básicamente porque nos enseña la parte oscura. Nos quedamos con esta definición. Hay luz porque nos ha descubierto la parte oscura. Si no hemos descubierto la parte oscura, ¿dónde está nuestra luz? Eso nos lo deberíamos de preguntar, pero tampoco nos atormentemos. No nos atormentemos. No estamos en una escuela de purificación y de látigos y de karma ni de castigos, no. Hemos de vivir. Distinción entre lo real y lo real. Distinción entre lo que quiero ver y lo que estoy viendo. El deseo personal desempeña un papel importante. Lo percibido por los sentidos se relaciona con la mente. Aquí está el problema, lo último. Nosotros, la mente concreta, se le llama kama manásika, es hija del deseo y es hija de un entramado de nervios, de un cerebro, de unas sinapsis neuronales que tienen la calidad que tienen. Por lo tanto, como no están construidas con una energía pránica purificada, ¿qué vienen a nosotros? Pues imágenes, pensamientos, formas que no están muy bien diseñadas, pero que tienen que ver con el mundo de la materia. Tienen que ver con todo aquello que la personalidad quiere y es bastante refractaria a una imagen de carácter superior o una información de carácter personal. Básicamente porque el primer enunciado, distinguir entre lo real y lo real, no lo hemos podido resolver. Estamos tan enfrascados en el día a día que damos por real aquello que no lo es y por real y por irreal aquello que tal vez no tiene ningún sentido o puede que lo tenga y no lo veamos. Es decir, estamos en un mundo de astralismos. Los medios de comunicación se encargan, y lo hacen muy bien, de engañar a la gente con opiniones. Y sobre todo presentando lo oscuro como iluminado y lo iluminado como oscuro. Aquí hay que tener un cuidado tremendo. Pero, ¿alguien está vacunado contra eso? No. Por lo tanto, hemos de adentrarnos y ver, distinguir entre lo que yo quiero hacer y lo que realmente estoy viendo, lo que quiero ver y lo que estoy viendo. Nos gustaría a todos, imagino, ver una sociedad que es toda igualitaria, es decir, que responde a un principio interno de expansión de conciencia y no hay esas disonancias sociales y si las hay, en el fondo hay un espíritu de buena voluntad. ¿Queremos eso? Pues empecemos por nosotros mismos, porque lo que no se puede pretender es que yo quiera ver esa buena voluntad y no sea capaz de aplicarla. Y el mejor papel, el mejor escenario va a ser mi entorno más inmediato. Y entender que ese deseo que yo quiero ver, es decir, esa voluntad, la he de trabajar de tal manera, que me sirva como estímulo, como capacidad de adentrarme en el camino. Para cuando llegue una etapa más elevada y tenga una experiencia suficiente, revertir la polaridad de lo que he construido en algo más iluminado. Si no nos movemos por el mundo del deseo, no esperemos movernos por el mundo espiritual. Porque del deseo a la espiritualidad hay un paso. El paso es muy importante, pero hemos de empezar por lo más concreto. Y cuanto más concreto sea, más opciones tendremos de reconocerlo. Si estamos entre un punto y otro y la distancia es mínima, va a ser difícil que nos podamos decantar. Pero si hay mucha distancia, sí que lo podremos realizar. Percepción de los cuerpos de expresión, finalidad de los mismos, percepción sintética y expresión de conciencia. Yo la pregunta que hago en muchísimos sitios que voy es, ¿somos capaces de distinguir la diferencia entre un pensamiento y una emoción? No un ataque de nervios, eso ya sabemos lo que es. O una meditación profunda de un silencio total, una captación abstracta, eso no. Pero ¿y los puntos intermedios? Todo el mundo está viviendo en un mundo emocional arquetípico, perfecto, de armonía, de belleza. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué tenemos las dificultades que tenemos en nuestro país? ¿Por qué? Pues porque es muy difícil mantenerlo. Además, básicamente se nos ha creado con un porcentaje de agua, de mundo emocional muy grande. Tenemos un karma muy grande con el planeta, con la luna. Eso está ahí, esa parte oscura está ahí. Y vayamos donde vayamos, nos va a acompañar. Por lo tanto, ese mandato teosófico de conocer la constitución del ser humano, los tres vehículos inferiores, genéricamente le llamamos el cuerpo. No le llamamos por el nombre etérico, físico, etérico, emocional o mental concreto. Hablamos de alma y de cuerpo, que lo veremos más adelante. Pero ese alma y cuerpo se tiene que desgranar. No somos un alma como así, sino que es dificilísimo o imposible en estos momentos hacer una separación para la mayoría
entre lo que es la forma, no personalidad, porque todavía no se manifiesta mínimamente el alma, y lo que sería la parte abstracta o causante de todo lo que acontece a nivel de personalidad. Ahí tenemos un trabajo muy grande. ¿Para qué están estos vehículos? Pues nada menos, ni nada más y nada menos para este estudiante están para que cojamos esa pregunta del quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino y la podamos trabajar de tal manera que partiendo de lo concreto, que sería el etérico, del físico, la expresión más densa, poder llegar a un nivel de conciencia que abarque todo aquello que queremos. Esa percepción sintética vendrá una vez nos dejemos de lado al pequeño yo y entendamos que la evolución es múltiple, es diversa y que en el reino humano no podemos tener todos el mismo punto de vista, porque eso sería un karma muy negativo. Es decir, eso querría decir que no tenemos opinión propia. Y lo primero que se nos pide es que seamos cabras. ¿Qué quiere decir ser cabras? Pues ir por el camino y alimentarte exclusivamente de tus propias conclusiones. Así que la referencia a las obras sagradas de teosofía o de esoterismo es que esto lo dijo Madame Blavatsky. Muy bien, lo dijo Madame Blavatsky. ¿Pero lo puedo afirmar yo? Yo no lo puedo afirmar, no es realidad para mí. Por lo tanto, eso dejémoslo entre paréntesis. Cuando esto se clarifica, que es una etapa larga seguramente, aparece una clara manifestación de ese propósito del alma. Esto no se consigue en una encarnación, pero si poco a poco nos lo planteamos, probablemente en 5, 10 o 15 años podamos tener un resultado palpable, objetivo. Se trata de que hayamos hecho un cambio en tal sentido de que el día que nos creamos, que estamos muy seguros de lo que hemos hecho, seguramente le estaremos diciendo a los señores del karma pues que nos den una sacudida, tengamos una crisis. Si esa crisis la ventilamos rápidamente y salimos fortalecidos de ella, evidentemente el camino que hemos recorrido ha sido profundamente útil. Nos ha servido para aprender y sobre todo para aposentar aquello que hemos aprendido. Si por el contrario nos hundimos, no nos levantamos y abandonamos el camino, pues todavía no estamos muy maduros para ser peregrinos en el camino. Nos hemos cansado y hemos abandonado. O más adelante o en la próxima encarnación continuaremos. Pero lo importante no es caerse. Lo importante es levantarse y continuar. Apliquémonos el método escorpiniano, ¿eh? Venga, trabajo, trabajo, trabajo y lucha interna. Eso nos va a salvar, por lo menos nos va a mantener profundamente atentos. Irradiación, luz, amor, sendero. Posibles significados de la luz. Uno de ellos, evidentemente, es reconocimiento del yo. Cada uno y cada escuela tiene su particular visión. Podemos dividir al yo entre el inferior, que sería la personalidad, que también se conoce con el nombre de sombra, máscara, no yo, etcétera, etcétera, o mente concreta, o podríamos decir que el yo con mayúsculas es precisamente el yo superior, el alma, algunos le llaman el ángel solar, etcétera, etcétera. Comprensión del poder del yo. ¿Qué capacidad tiene? Tiene una capacidad muy importante. Es el agente director que acaba unificando, es decir, integrando la personalidad, la forma de expresión. Si conseguimos que nuestra personalidad, que es una casa de locos para empezar, que son 3 en 1, 4 con 1, se hable solamente uno, ya hemos hecho un gran triunfo. Ya tenemos un grupo con el cual podemos trabajar. Pero si el vehículo etérico no se despierta, el emocional va a su bola y el mental no acaba de trabajar, somos seres, como la gran mayoría de la raza humana, un porcentaje que tienen una conciencia, no diré instintiva, pero que todavía no han conseguido tener un punto de vista personal y que lo pueden razonar. Y si no, preguntémonos cuántas personas de las que conocemos tienen un punto de vista de cualquiera de temas, de teosofía no, porque llevan muchos años estudiándola, que está basado en su propia experiencia. Generalmente lo que se suele hacer es repetir los que salen por los medios de comunicación, las opiniones suyas. Y eso es nefasto para la evolución de la humanidad, porque eso nos condena a continuar siendo durante muchísimo tiempo dependientes de los instructores. No se trata de renegar de los maestros, ni mucho menos. Se trata de que nos convirtamos poco a poco en maestros. ¿Cómo? Emulando, si queremos, el trabajo que realizaron. Pero no nos pongamos una medalla de supuesta sabiduría cuando no nos pertenece, porque con el tiempo las crisis nos obligarán a cambiar. Y esta comprensión del poder generador del alma se convierte en un autorreconocimiento. ¿Y qué es este autorreconocimiento? Darte cuenta un día
que no eres ni el vehículo mental, ni el emocional, ni el cuerpo físico, el etérico en este caso, sino que eres una entidad consciente que ha generado una causa y que depende de ti la salvación de estos tres vehículos. ¿En qué sentido salvación? Tienes la obligación de revertir la polaridad lunar de los vehículos de la personalidad y convertirlos en vehículos de expresión solar, expresión del alma. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en el sendero. No tenemos que ir al Lourdes caminando, ni subir a Montserrat descalzos, ni nada por el estilo. La iniciación, si la tienen que dar, va a ser eso, nada más. Lo demás es un añadido que nos ha gustado mucho, que queda muy bien, que la señora Blavatsky habló muchísimo del tema, pero si no somos capaces de hacer este simple autorreconocimiento, lo demás no hay nada que rascar. Y todo esto es la luz, la inteligencia. La inteligencia es actividad, es materia, es la mente divina, es el aspecto Brahma, tiene muchos nombres. ¿Qué es el amor? Después tendremos una sección de preguntas al final, ¿eh? ¿Qué es el amor? Posibles resultados. Básicamente el amor es la energía vinculadora, la energía interdependiente, la energía de integración. Es la segunda ley del sistema solar, la ley de integración. Todo en el cosmos, todo en nuestro universo, nuestro sistema solar, está junto, unido, fusionado por la energía de la cohesión, que es el segundo aspecto del Logos, el aspecto Vishnu. Pero ¿cómo trabaja con nosotros? Esa luz se ha convertido precisamente en algo práctico. No es una cuestión teórica. Resulta que tiene la potestad de unificar los vehículos. ¿Pero cómo lo hace? Por un sentido muy grande. Empieza a responder tímidamente al propósito del alma, que es expresarse plenamente en la forma. Así que el primer aspecto es vincularse con los demás, nacimiento de una conciencia mínimamente humana o social, en el sentido de que los otros empiezan a tener sentido. Si somos todavía de aquellos que hemos de estudiar nosotros solitos y las conclusiones son para nosotros solitos y no queremos compartir con los demás y no tenemos en mente a los demás, probablemente nos vamos a cristalizar tarde o temprano. ¿No habéis conocido gente que sigue una religión determinada, no voy a decir nombres, y que van por la calle con folletos diciendo que esto y lo otro, etcétera, etcétera? Conocemos todos, ¿no? Hay que decir el nombre. Pues ¿no habéis notado una cristalización en sus miradas, unas mentes concretas muy poderosas? No se trata de que tengamos una mente concreta. En el sendero hay que tener una mente formada, seria, distinguida, pero hay que tener una comprensión del mundo emocional muy grande. ¿Por qué? Porque la columna que nos va a comunicar la parte abstracta con la concreta es nuestro mundo emocional. Y si está manchada por una infancia triste, por un mal rollo de juventud, por un mal matrimonio, resulta que el alma no podrá llegar al último rincón. Esto es bastante palpable, ¿no? Esto que se habla de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Todo esto viene a cuento de que si queremos recorrer este sendero, no olvidemos que va de la cabeza a los pies. Va del centro coronario, y no digo al centro básico, digo a los pies, el contacto con la madre tierra, el kundalini terrestre que sube por ahí. Por lo tanto, hagamos lo posible, por expansionar la conciencia y entendamos que la cohesión de los vehículos la debemos, por un lado, al aspecto luz y el aspecto práctico, cualitativo del amor. ¿Qué es el sendero? Posibles significados. Camino interno de búsqueda espiritual. Bien, ¿y qué es la búsqueda espiritual? Lo sagrado, lo teosófico, lo esotérico, lo arcano, lo ignoto, lo oculto, o todo aquello que es el mundo causal. En el fondo es el mundo de las causas. ¿Dónde está ese mundo? Está aquí, pero no lo vemos. Por alguna razón está aquí, pero no lo vemos. ¿Qué se trata? De deducirlo, de evocarlo, de sacarlo a la luz. Y si lo sacamos, evidentemente, eso es espiritual. Y un añadido. Si uno se dedica a pintar casas y lo hace perfectamente, eso es un trabajo espiritual. Si un cirujano hace bien su trabajo, es espiritual. Si un paleta hace bien su trabajo, eso es espiritual. No tiene nada que ver ni con las iglesias, ni con el esoterismo, ni nada por el estilo. Solo hemos puesto el calificativo para decir que alguien trabaja de forma superlativa, majísima, muy imperfecta. No. Todo lo que se hace poniendo los 5 sentidos, para empezar ahí, la conciencia se hace y con buenos resultados en el sentido que se ha hecho bien, eso es espiritual. Porque se trata de divinizar la acción. Y lo que no vamos a añadir, una cualidad que nosotros no hemos podido evocar todavía. Si no trabajamos de forma correcta, hacemos las cosas a medio hacer y damos medias explicaciones, ¿cómo se espera que lo nuestro sea espiritual? No podemos impregnar lo creado con una energía lo suficientemente poderosa para que pueda imantar a los demás. Camino de evocación de cualidades superiores. Claro, hemos llegado a esa fase del camino
siempre y cuando se entienda que hemos tenido que realizar un montón de preguntas a lo largo del tiempo. Entre ellas el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Si esto está resuelto, sabemos que somos seres humanos encarnados con un montón de problemas, con un montón de dificultades, pero al mismo tiempo con una perspectiva y una confianza interna inquebrantable, entonces no nos va a preocupar lo que nos esté pasando en este momento. Y eso es lo importante, que lleguemos a un punto de nuestra evolución en que nos podamos reír de los problemas de la vida, sobre todo de los nuestros, de los demás nunca, pero de los nuestros. ¿Nos pasa esto? Mira que sí, de idiota no me he dado cuenta. Mira que lo veía venir, pero he caído otra vez. Entonces, adelante con la evocación de esas cualidades. Vía de expresión del potencial del alma. Esas cualidades internas, esas cualidades causales, representan y más el mundo del alma. Con el tiempo nos daremos cuenta que la idea del alma que tenemos no es la que corresponde a la realidad. Es aséptica, es neutra y sobre todo te llena de alegría. Un resultado práctico de contacto con el alma es que te inunda de alegría, de tranquilidad y que te da exactamente igual. Si te tienes que morir mañana, te da exactamente igual. Y con el tiempo, si andamos por ese camino, igual tenemos una experiencia en que nos enseñan lo que nos puede pasar el día que cerremos los ojos por última vez. Y cuando volvamos de la experiencia diremos, caramba, tanto miedo que le tenía y mira qué fácil es. ¿Y por qué no me di cuenta antes? Pues porque tenía la atención en otro sitio. Propósitos, luz, amor y sendero. Reconocer el yo y no yo. Aquí hay un problema que prácticamente yo creo que en este sendero igual no resolvemos, igual yo no lo acabo de resolver. ¿Dónde está el yo y dónde está el alma y dónde está la personalidad? Más que nada, a lo mejor, después de un proceso en que se ha conseguido limar las asperezas de la personalidad y la hemos convertido en un agente muy activo del alma. Cuando esto acontece, uno no sabe muy bien dónde está la diferencia en un punto y otro. Faltaría una perspectiva más profunda, después faltaría un tercer ojo activo, es decir, una intuición bastante clara para poderlo percibir. Hoy por hoy podemos imaginar, podemos suponer, pero nos queda un tramo, a mi modo de entender, bastante claro, a no ser que ese no yo, esa personalidad, no esté integrada. Si no está integrada, es fácil de detectar, pero si está integrada, va a ser más complejo la diferencia. Llegará un día que no habrá diferencia entre el yo y el no yo, pero eso será más adelante. Amor, posibilidad de integración. ¿Hasta qué punto la percepción del amor como energía integradora entre un alma y otra, entre un ser humano y otro, entre los reinos de la naturaleza, con el reino débico, con la divinidad, con la jerarquía, es realidad en nosotros? Si es realidad, debemos entender entonces que tenemos un grandísimo sentido de responsabilidad, porque nuestro trabajo, si no lo hacemos bien, repercute en la evolución de los demás. Si nos dedicamos a estudiar teosofía y llevamos años trabajando en el tema de la fraternidad, ojo con lo que pensamos, ojo con lo que decimos, porque puede repercutir en nuestra evolución y la de los demás. A mayor conocimiento, mayor información, mayor responsabilidad. Por lo tanto, no se trata de que venga el maestro, sino de que sus aprendices se comporten como tales, que no se desvíen del sendero. Sendero, desarrollo de la luz y el amor como camino de liberación del alma humana. ¿Camino de liberación de qué? De la atracción por la materia. La única liberación posible para nosotros es sustraernos a la atracción de la materia. ¿Cuándo lo conseguiremos? Pues cuando alcancemos la cuarta iniciación, cuando hayamos superado todas las ataduras, como mónadas ya, como espíritus, como chispas divinas, podamos salir libremente de ese sendero. Hoy por hoy no es. Ahora, trabajemos de tal manera que el año que viene nos van a dar la cuarta iniciación. Pongamos una expansión de conciencia grande. ¿Por qué lo digo? Porque nos movilizaremos más y a lo mejor lo que tenemos que enfrentarnos es a la segunda iniciación, a las aguas, a ese morador del umbral que está ahí. Habrá que enfrentarse algún día, digo yo, ¿no? Por lo tanto, cuanto antes nos lancemos a la aventura, yo os animo, adelante. No tengamos miedo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Que nos equivoquemos? Ya nos hemos equivocado muchas veces. Continuamos. Revelación. Visión clara de la oportunidad, comprensión de la misma, posibilidades de utilización, aceptación de la luz interna, resolución de la dualidad. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que tenemos una oportunidad de hacer un cambio? De otra manera, ¿somos capaces de hablar en el momento preciso y callarnos en el momento oportuno?
¿Somos capaces? Seguramente que no. De todas maneras, no podemos estar callados, ¿eh? Tenemos un centro laringio, una mente y hemos de hablar. ¿Qué podemos decir? Palabras hermosas, bellas, para bendecir todo lo creado. Esto es lo que viene en los manuales de preparación de esotéricos, en todos los libros. Que si a los pies del maestro, que si luce en el sendero, que si la puerta no sé qué, que si las... Todo esto lo dicen los clásicos. Pero, ¿eso es real en nosotros? Porque no nos olvidemos, si esas palabras no son reales para nosotros, ¿no sería mejor que dejáramos de utilizarlas? ¿Por qué no vemos la oportunidad? ¿Porque el mundo emocional es como es? ¿O porque todavía no pensamos en términos abstractos, en términos apartados de la personalidad? El día que olvidemos esa personalidad, se verá clarísimamente que esa oportunidad es revelar la existencia divina, divina en nosotros, hacia los demás, no dando detalles, sino que nuestro comportamiento sea un claro ejemplo de eso que predicamos. Eso sería una comprensión de esta oportunidad. ¿Cómo lo podemos utilizar? De forma automática. No se nos ha dicho que vengamos un domingo por la tarde, que está muy bien juntarnos bastantes kilómetros fuera de Barcelona para tener un encuentro de estos, que es digno de agradecer en estos tiempos, lo digo abiertamente, digno de agradecer que un domingo por la tarde nos podamos reunir para hablar de estos temas. Por lo tanto, si aceptamos esto, esta oportunidad, la luz interna está ahí, reconozcámosla. Y cuando esta luz esté, la dualidad geminiana, fruto de una correcta relación, se va a desvanecer y al final ya veremos a dónde nos lleva, a la conciencia grupal, pero vamos por arriba. Luz expresada como buena voluntad, hemos hablado un poco de ella. Pero la buena voluntad es más de lo que aparenta ser. Es esa capacidad que tenemos de actuar como almas, de forma impersonal, sin mirar a quién y sobre todo, reconociendo que los demás están también evolucionando. Si esto lo unimos a un mínimo sentido de responsabilidad, hay una parte del trabajo que ya tenemos realizada. La conciencia crística se puede manifestar. Eso va acompañado de un intelecto desarrollado. No lo olvidemos, que no se regala absolutamente nada en la evolución. Efectividad de la buena voluntad, hemos hablado. Desarrollo de la conciencia social. Pues ni más ni menos darnos cuenta de lo siguiente. No es importante para el que estudia teosofía, por ejemplo, conocer la constitución sectenaria del ser humano, conocer el entramado de los nadis, de los chakras, centros de fuerza, los esquemas planetarios, las cadenas, la ronda, la raza, las subrazas, etc. Pero una cosa, si no convertimos a los seres humanos en mejores personas en primer lugar, o seres que puedan irradiar libremente el alma, ¿de qué nos sirve la información sola y escueta de la ronda, las 7 razas raíces, las 7 subrazas, los manús, los 7 manúes? ¿Esto de qué nos sirve? De los manvantras, o esto famoso de los 311 billones, 40.000 millones de años solares, todos estos datos, ¿de qué nos sirven? Pregunto. Se trata de que la ciencia de las correctas relaciones humanas, la que es la conciencia social, sea realidad. ¿Pero por qué? Porque este mundo no va a ser salvado por el hecho de que conozcamos las líneas de rayo a la perfección, sino porque establezcamos una relación basada en la buena voluntad, amor en acción. El único ejemplo que tenemos es Naciones Unidas, pero como por ley de buena voluntad no puede tener autoridad, solamente autoridad moral. ¿Qué pasa? Que los países miembros firman a tratados y no los cumplen. Teniendo en cuenta además que la Asamblea General, que sería el Parlamento de las Naciones del Mundo, gobierna la logia blanca, pero en el Consejo de Seguridad, ¿quién manda? Los oscuros, la logia negra. Decisiones que se toman tienen derecho de veto el Consejo de Seguridad, por eso más de un proyecto no sigue adelante. Pero hay una cosa que no podemos olvidar. El papel de esa conciencia social que puede representar Naciones Unidas, hoy es una nueva precisamente, no va más porque los países del mundo tienen un conjunto de ciudadanos que son nacionalistas. ¿En qué sentido? No defender una tradición cultural, no, que lo mío es superior a los demás. Un nacionalismo basado en el plexo solar, no en la inteligencia y en el sentido común. ¿Qué quiere decir este plexo solar? Que tenemos una identificación con los símbolos de un país, la bandera, el escudo, el idioma, el que sea, no me importa, que nos hace negar algo muy importante, que los otros países también tienen derecho a sacar su alma fuera y expresarla. Lo que pasa es que cuando un país saca su espíritu nacional y agrede a otro,
o anula a una minoría de ese territorio, evidentemente no está desarrollando lo mejor de su espíritu nacional. Por lo tanto, esa conciencia social abocada a un país tiene un punto débil. Hemos de cambiar ese punto de vista. En la era de Acuario se dice que no habrá nacionalismos, pero cuidado, no hay nacionalismos de lo mío, lo mío, lo mío y lo vuestro no vale para nada. Pero hay una cosa que no podemos olvidar. Un ejemplo práctico es el siguiente. La gente que viene de fuera, de otros países, a Cataluña y se integra. Esa gente en su país era profundamente nacionalista, pero aquí ha hecho el esfuerzo por aprender el idioma e integrarse rápidamente. Eso es amor al país que le ha acogido. Ese tipo de nacionalismo es perfecto, pero el que niega el pan y la sal a los demás, no, ese no vale. Y de ese otro conocemos bastante en nuestro querido país. Tiene una una huella muy dura. Entonces, ¿qué se nos presenta en el camino? Una línea de servicio. ¿Qué podríamos hacer nosotros para llevar a la práctica todo esto? Montamos grupos de buena voluntad, de meditación, grupos para recitar mantras, la gran invocación, por ejemplo, grupos de estudio teosófico, grupos de excursiones por el Montseny, que hay muchos grupos que vienen de Barcelona a hacer excursiones por esta zona, o nos juntamos para bailar sevillanas, para escacs, cualquier cosa de estas, o hacer espeleología. A ver, allá donde vayamos, la energía vinculadora es la buena voluntad. Y una sociedad o un país será grande cuando sus ciudadanos se unan libremente en asociaciones que en el fondo buscan mejorar los derechos civiles. Nuestro querido país, el problema que tenemos la democracia española es que eso no lo ha construido ni lo va a construir a corto plazo, porque el carácter español no es precisamente de grupos. Hago lo que quiero y si me va bien, bien y los demás que se aguanten. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahí está nuestro problema. La falta de conciencia social, conciencia grupal. ¿Os acordáis del Quijote? De aquel señor que quería cambiar el mundo y estaba solo y que tenía a su amigo del alma, su otro yo que no podía hacer nada, no podía. Pues eso no sucede. Esa sería una posible línea de servicio. Y digo una cosa, lo mejor que podemos hacer en el camino esotérico espiritual es, no diré rezar por los demás, por el país, sino meditar seriamente de los problemas que tenemos y verlos siempre con amor, con luz, con positividad. Si esto lo conseguimos, las miasmas que hay por encima de nuestro país, poco a poco se irán resolviendo. Mientras tanto, les estamos echando leña al fuego y eso es muy peligroso. ¿Y esto en el fondo de qué es? Conciencia grupal. Conciencia que te dice, yo no existo, pero yo existo en tanto y en cuanto estoy fundido en el grupo. ¿Cómo lo podemos entender? Básicamente como un gran amor al grupo, a la humanidad. Y eso es lo que se pide de nosotros. Es la idea de los místicos del pasado y de muchos universalistas del siglo XIX, aquellos socialistas utópicas del XVIII, aquellos anarquistas del XIX que hablaban de fraternidad. Lo que pasa es que uno les dio por poner bombas y eso ya no era. Pero querían romper esquemas, pero no se puede romper de esa manera. Eso sería una conciencia grupal. Y eso sería eso que Platón ha hablado de una sociedad comunista, ¿no? Que seguramente vendrá la última subraza de esta raza raíz y la última subraza de la última raza, la séptima. Ahí sí, pero ¿qué nivel de conciencia tendrán aquellos humanos? Seguramente una tercera o una cuarta iniciación. El planeta será sagrado. Pero ¿y ahora qué hacemos? Pues una cosa sencilla se dice. A mí me lo explicaron así. Aquellos que tienen luz o un poquito, o creen que tienen un poquito de luz, que realmente no se les apague nunca la luz que llevan. Y que puedan ser continuamente un faro en su medio ambiente. Se dice que viene una crisis. Tiene que venir una crisis en este siglo, seguramente, para ver si nos encarrilamos un poco. Pero independientemente de si viene mañana o que si cae un meteorito o lo que sea, como dicen, tengamos en cuenta que la gente que tenga luz va a ser la que podrá vivir y adaptarse bien. Y el que no lo tenga, lo va a pasar fatal. Y los disturbios en el mundo es porque hay muchísima gente que solamente tiene una visión miope, muy egoísta de la realidad. Cuanto más personas tengan esa visión abstracta y al mismo tiempo integradora, antes resolveremos los conflictos. ¿No os parece raro, por ejemplo, que después de año y medio, ¿no?, de guerra, estos dos países, a nadie con un sentido común se le haya ocurrido una conferencia de paz inmediatamente bajo el paraguas de Naciones Unidas? No lo ha hecho nadie, nadie. Solamente uno de aquí además español. No es el momento de la paz. Ah, ¿no es el momento de la paz? Bueno, ya sabemos muy bien lo que quieres, que siga la guerra. Y si a ver si aprietan un botón y mira, nos vamos la mayoría fuera. Mientras no tengamos una masa suficientemente integrada y que represente un tanto por ciento la conciencia grupal,
Las cuestiones políticas del mundo no van a cambiar, ¿eh? No van a cambiar. Una falta de amor manifiesto es dejar morir a la gente en la costa de Grecia por trámites, cuando sabían perfectamente lo que estaba pasando. Y quien dice esto dice muchísimas cosas. Eso es un pecado, la falta de ayuda, de auxilio, negar el auxilio, que repercute en toda la Unión Europea, porque eran aguas de esa entidad jurídica denominada Unión Europea donde estamos nosotros. O sea que nuestro karma también se va a ver afectado. Por lo tanto, trabajemos en la línea de enviar amor, luz y amor a toda la humanidad y no nos preocupemos de lo que pase. Los ángeles trabajarán con la energía. Lo importante es que estemos activos, no seamos pasivos. Reconocimientos. Luz, amor, sendero, servicio. Luz, amor, sendero y servicio. Hemos hablado de la luz, hemos hablado del amor, hemos hablado del sendero, de ese camino, de esa actividad, de esa capacidad de interactuar la luz de forma práctica con las energías arquetípicas de la luz y el amor. Y todo esto le vamos a llamar servicio. Una de las primeras respuestas que se pueden dar del servicio es la capacidad libre de la expresión del alma, es decir, que el alma irradie, que no tengamos que impostar ese amor al prójimo, que entendamos que allá donde vayamos seremos reconocidos por la nota vibratoria. Y lo que dije antes de espiritual, cualquier cosa que se haga con los 5 sentidos y con amor, es decir, no deseando reconocimientos banales, sino haciendo bien el trabajo, porque se ha de hacer bien, eso es servicio. A fin de cuentas, no nos esperemos subir al Himalaya, porque no toca, no esperemos quitarnos las riquezas de las nuestras y repartir a los pobres, porque eso fue la idea cristiana. Y muchísimas veces la idea esa de quitarse el dinero y dárselo al pobre tenía un egoísmo muy grande. ¿Dónde estaba? En el propio sujeto que se creía que se había desapegado realmente. No te vas a desapegar por dar tu dinero. Es más, puedes generar un karma a los demás muy grande. Por eso no te lo van a aprobar nunca el tema. Que ayudes, fantástico. Que vivas de una forma holgada, pero sobre todo sin estridencias, eso es exigible. Y si no, preguntaos por qué algunos multimillonarios, españoles entre ellos, han dado bastante dinero a obras sociales, escuelas, hospitales. ¿Por qué? Porque algunos saben bastante, porque son almas viejas, que si no lo hacen, en la próxima encarnación, con la riqueza que tiene, igual les toca vivir en un portal o debajo del puente. Eso lo saben más de lo que estarían dispuestos a reconocerlo. Por lo tanto, entendamos que nosotros podemos ayudar y que ese sendero es el trabajo bien hecho. Y si nos ha tocado cuidar a una madre enferma, a un padre enfermo, o tenemos que estar en un trabajo que no nos gusta, pero hay que estar allí porque, a ver, hay gente que vive del trabajo, eso es un servicio para nosotros. Y los servicios se hacen por amor, no se hacen por reconocimientos, ni por medallas, ni por nada de nada, de forma altruista. Perspectivas de presente y de futuro. Aspirante, discípulo, iniciado, servidor de la humanidad. Hay que decir una cosa, todos somos aprendices y todos podemos servir a la humanidad. Los grados de definición están en el medio. Yo preferiría llamarme aprendiz de todo. Maestro de nada, pero aprendiz de todo. Y es un camino que está indisolublemente unido al error, al fracaso, al vuélvete a levantar y vuelve a caminar y busca esto y tira adelante y más y más y más. Y cada vez que he creído que lo tenía mínimamente acelerado ya, más claro, resulta que ha venido algo y no es que me lo hayan turbiado, sino que me han dado un giro y he tenido que darme cuenta que por ahí no era, que era por otro sitio. Pero lo importante es que no me han dicho nunca, lo haces muy bien. Porque en mi personalidad hubiese sido un auténtico insulto. Porque de pequeño eso lo vi y luego era más que hipocresía y falsedad. Por lo tanto, lo único que he visto es una puerta abierta, ahí está el camino. Un camino lleno de piedras. Y luego al año siguiente las piedras eran más pequeñas y al final era grabado. Eso es lo que querían. Bueno, pica piedra y ya llegará un momento en que puedas transitar por el sendero. Ni más ni menos, así de claro. Eso tiene una etapa de aprendizaje donde nos domina la ignorancia y sobre todo tenemos una manía en coger información, conocimiento y conocimiento y conocimiento. Y resulta que es mentira. Conocimiento no podemos coger porque esa información no la hemos trabajado. Por mucha memoria que tengamos, no va a quedar arraigado en nuestra conciencia. Se nos dice que tenemos que vivir una vida de ese discípulo, de ese ser que se ha sacrificado totalmente, lo entrega. Bien, de acuerdo. Siempre y cuando desde nuestro interior se reciba la orden de que hay que actuar así. No lo hagamos por mimetismo con otras personas que supuestamente están recorriendo el sendero.
porque nadie lo pone en su tarjeta de visita, que está recorriendo el sendero. Se sabe o se puede sospechar de gente que está en el camino por las pruebas karmáticas que tienen, incluso por algún personaje público que haya hecho algún trabajo importante en algún sector y que en un momento determinado tiene una crisis de salud, su familia, y que aún así continúa. Ahí podemos decir, igual ha tenido una prueba. Generalmente, cuando se pasan las pruebas iniciáticas, el alma se expresa más rápidamente y de forma más clara. Hay ejemplos en la humanidad muy grandes. Por lo tanto, no tengamos miedo a las pruebas. El camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría, tengamos en cuenta que tiene una particularidad maravillosa. No se puede copiar la sabiduría. El camino de un sabio es del sabio. Si yo quiero ser un sabio, me tengo que convertir en sabio. ¿Qué tengo que hacer para ser un sabio? Dejar de ser el humano caprichoso que tiene seguridades. El sabio no tiene ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque su conciencia está abocada al mundo búdico, y el mundo búdico son arquetipos. No hay nada que la mente completa pueda entender. Por lo tanto, como no hay nada, ni las ideas, ni el pensamiento abstracto, no. Una realidad que día a día se va manifestando. No es que exista la realidad, es que con mi actitud la estoy construyendo a diario. Es un poco diferente, ¿verdad? Y llegamos a ser servidores de la humanidad. Como os he dicho antes, todos lo podemos hacer y se pide de todos que seamos fieles servidores allá donde el destino karmático nos haya colocado. Si hay que regentar una zapatería, se hace perfecto. No se engaña al cliente. Pues digo por esto del comercio, porque ya sabemos que los comerciantes, a veces hablando, te explican unas cualidades que el producto que venden no tiene. Uno sabe que la van a engañar, pero uno quiere que le engañen. Pues eso nosotros no lo podemos hacer. Y si vamos a dar 2 por 3, cuidado con lo que damos, ¿eh? Cuidado con lo que damos. No engañemos como algunos supermercados, ¿eh? No lo hagamos. Por lo tanto, servidor de la humanidad podemos llegar a ser todos. Otra cosa es que nos digan, no, es que servidor fue el Nazareno, el Buda. De acuerdo, entonces ¿yo qué hago? ¿No sirvo porque no tengo ese nivel? No. Empezamos a servir. Ya veremos el resultado de dónde llega. Preguntas, aportaciones, comentarios. ¿Veis qué rápido? ¿Veis qué rápido? Me ajusto al guión. 50 minutos. Venga, preguntitas, familia. Va. Es muy divertido. ¿Eh? Yo me lanzo cuando hablo, porque, bueno, cuando empiezo a percibir la vibración interna, tengo que hablar. Así que entre un poquitín de aire. Perfecto. Perfecto, sí. Aquí alguna le dará un Hay una cosa. Dime. No, has dado tanta información en tan poco tiempo que, bueno. Mira, es el gran drama. Perdón. Dime. Es el gran drama. Perdón. Es el gran drama de mi personalidad. Es decir, aquí recuerdo al principio, Jordi, ¿no? Un poco más conciso, menos información, pero yo cuando empiezo a hablar, yo tengo esto de como agente disparador. Hace unos 15 años me llevaba unos folios escritos, repartía copias, pero cuando me ponía a hablar me salía la lengua de predicador de vidas pasadas y evidentemente, ¿qué pasa? Pues que no podía hacer ninguna cosa. Y cuando aprendí que me tenía que mover porque la energía, tengo ascendente Géminis, tengo que estar moviéndome siempre, no paro, evidentemente afluía el verbo, la palabra. Por lo tanto, sí que se han dado muchas cosas, muchos puntos de vista, pero en el fondo son todos muy sencillos, ¿eh? Todo es muy sencillo lo que hay. Todo es muy, muy sencillo. Mira, es muy buena. Y la conclusión que he llegado de todo esto es que en realidad somos hijos de la luz, del amor y del servicio. Que son 1000 caminos y 1000 maestros, ¿no? Entonces, que es uno nada más. Hay que reconocerse uno mismo y encontrarse uno mismo la luz, del amor y el servicio. Y adelante. Doncs, Calayum, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Gracias a vosotros por compartir el servicio. Tienes que volver a tu pueblo, nunca mejor dicho, ¿no?